Saludos y bendiciones de parte del pastor José Gómez. Bueno, es un placer estar con ustedes nuevamente y poder conectarnos a través de estos medios digitales, electrónicos, para continuar también hablando acerca del tema del ministerio de la palabra, con el propósito pues de dar también instrucciones y detalles que en las Sagradas Escrituras Dios ha dejado para capacitar a aquellos que ya estamos como ministros también de la palabra en el nuevo pacto y también como edificadores en las diferentes áreas de la iglesia de Cristo, sea la iglesia local y en ocasiones pues que tenemos la oportunidad de ministrar en otras congregaciones. Bueno, hoy continuamos con esta serie de enseñanzas. El título general es el ministerio de la palabra. Estamos en la lección número 13 y hoy vamos a hablar acerca de la soteriología. Soteriología. Bueno, para adelantarle un poquito, la palabra soteriología es un compuesto de dos palabras del diccionario griego. Uno es sotería o sotairía y la otra pues que ya estamos familiarizados con ella, que es logos. Sotairología y logos. ¿A qué se refiere sotairología o literalmente sotería? Digo literalmente porque en cierta forma sí nos familiarizamos un poquito con esta nueva palabra, sotería, que en su pronunciación sería sotairía, sotairía. Y esto tiene que ver con lo que es la salvación, aunque en el diccionario griego es un poquito más amplio porque nos habla de liberación, ayuda o socorro, y se refiere a salvar de peligros, a salvar también de lo que es ansiedad, enfermedades, batallas espirituales, enemigos espirituales, también la salvación de una condición de sufrimiento, de un estado de, vamos a decir, de contaminación por moral, pero también una contaminación de plagas, de epidemias en esos contextos. Salvación desde el Antiguo Testamento, donde se hace referencia de la ayuda de Dios para rescatar al hombre o a la mujer o al pueblo de Israel o a una familia, etcétera, de esas condiciones de dolor, de ansiedad. Y también la palabra sotairía se refiere también a lo que es la salvación del hombre, de la mujer, que está en una condición de muerte espiritual, que está también bajo el poder del pecado y que también está bajo el poder del maligno. Esta es la palabra sotairía, la que se refiere a la salvación que recibimos por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. También la palabra sotairía se refiere a la salvación de Dios para su pueblo, que según Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 habla de salvar o librar de la ira venidera. Quiero leérselo literalmente para que vea usted estos tres aspectos, los anote, los estudie después, que el concepto de sotairía se refiere a la salvación, pero en diferentes condiciones. Ahora, al mirar lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, Tesalonicenses, primera epístola, capítulo 1 versículo 10, aunque el mismo versículo 9, ya está diciendo de cómo dice que los creyentes en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aunque hay una relación de esta salvación, por ejemplo, algunos de nosotros podemos decir que el Señor nos libró de una condición de peligro, de divorcio, de destrucción, de enfermedad pues diagnosticada mortal, de ansiedades, de depresiones, de tristezas, de desaliento.
aunque el Señor nos libró de esas condiciones, también cuando se habla de salvación específicamente, de la condición de muerte y de pecado y de culpabilidad, ahí también se declara específicamente de qué el Señor nos salvó. Y podemos dar testimonio de que el Señor sí nos salvó de esa condición al estar separados de Dios, destituidos de su gloria, y que al haber creído en la justicia establecida de parte de Dios, donde está escrito que el que creyere en Jesucristo será salvo, partícipe de la salvación. Pero al hablar de Jesucristo que nos salva de la ira venidera, nos habla de creyentes que ya estamos en Cristo, que ya les servimos al Dios vivo y verdadero, que ya no estamos sirviendo a los ídolos mudos y que estamos en espera del retorno de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que nos libra de la ira venidera. Y la ira venidera pues se refiere en cierta forma a lo que es la gran tribulación y se refiere también a la ira donde el Señor declarará la culpabilidad de los hombres, de la humanidad que no quiso nada con Dios y no quiso nada con Jesucristo. Es la ira que refleja también el veredicto de culpabilidad para que el hombre y la mujer que sirvieron a los ídolos, adoraron al adversario y su sistema, entonces ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Muy bien, un poquito amplio el sentido de sotairía o sotería, que es de donde nosotros mencionamos la palabra soteriología. Soteriología es también entonces una, vamos a decir, es un tema que se describe de esa manera en lo que es el lenguaje de teología en instituciones y universidades. Y esto me hace a mí comprender que el ser expuestos a una forma de enseñanza de esta clase, de este nivel de estudios, va despertando en nosotros el deseo de estudiar, de escudriñar, en oración, con meditación y pidiendo a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu y que el Espíritu de Cristo también, que mora en nosotros, pues también nos auxilie, nos ayude y que nos dé también el entendimiento. Hablar de estos temas en un nivel de educación de universidad teológica o de institutos también nos da la oportunidad de desarrollar un lenguaje y desarrollar también una forma de pensar, de entender y de interpretar las Sagradas Escrituras. Ciertamente que tenemos también la realidad, el conocimiento real de que hay personas que no son muy inclinadas a eso. ¿Por qué razón? Por diferentes razones. Una de ellas es que se menosprecia, se habla en contra de lo que es una institución de estudios teológicos. No tienen tampoco a veces la oportunidad porque sí hay que hacer una inversión monetaria, financiera, y hay quienes no tienen los recursos. Y hay quienes definitivamente pues dicen, no, yo no soy para eso. Otros no tienen mucho tiempo. Pero hemos mencionado y hemos de aclarar que en las Escrituras, aunque los apóstoles no estuvieron en ninguna de esas instituciones, porque si las había, Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel, teniendo como maestro pues a Gamaliel y teniendo ese celo, pero él fue instruido en lo que estaba de acuerdo a la ley, su forma de pensar, su forma de explicar, y también después en la enseñanza que dirigía a Israel y a los gentiles, pues él la recibió por revelación de Dios, por la revelación también de nuestro Señor Jesucristo. Pero no significa que en este tiempo o en los tiempos anteriores, y si Dios lo permite en los tiempos venideros, mientras vivimos, no significa que no debemos de
procurar el conocimiento y el entendimiento que nos pueden compartir o impartir diferentes maestros, y hablo de maestros que están enseñando en las instituciones de teología. Porque si alguien dice que no es necesario, que no le causa interés, que no va a ser de mucho provecho, recuerde que no todas las personas quedan con esa satisfacción, porque nosotros mismos comenzamos a observar en las Escrituras. Por ejemplo, Hechos capítulo 18 dice que había en Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre elocuente y era poderoso en las Escrituras. Y la palabra elocuente significa que era bien instruido. Entonces, este hombre se distingue porque de alguna forma fue bien instruido. En las iglesias desarrollamos un sistema de enseñanza, de instrucción, decimos de discipulado, otros dicen de capacitación, porque la intención también es que la iglesia sean enseñados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ir observando cómo hay personas, hombres y mujeres, que de pronto la inclinación, el amor por la palabra, el tiempo, el deseo intenso, el hambre y la sed de la enseñanza de la palabra de Dios no termina. Es como que Dios pone ese querer y ese hacer, y entonces ellos lo aprovechan y se dan cuenta y buscan el tiempo de la lectura, de la meditación, de la oración, de la enseñanza al exponerse con otros maestros, pastores o apóstoles o profetas o evangelistas, y continuamos aprendiendo. Pero también pues han surgido estas instituciones, que si bien es cierto que hay una diversidad de instituciones, también esto lo quiero aclarar en esta ocasión, porque, por ejemplo, en el tema de sotairología, sotairía, que es salvación, y logos, de ahí el compuesto de soteriología. Muy bien. En este tema, creo que usted que me está escuchando, estamos de acuerdo de que hay diferentes grupos, hay diferentes sectas, hay diferentes religiones. Algunos son relacionados con lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento del cristianismo. Otros no son relacionados con el conocimiento de Dios ni del cristianismo, porque hay budistas, hay también musulmanes, hay ortodoxos, judíos ortodoxos, y hay diferentes escuelas que no se relacionan o no profesan con tanta estima la realidad acerca de Cristo. Los testigos de Jehová, los que son también los mormones, para mencionarle algunos que sí los identificamos, y otros que no los identificamos, pero que sabemos que existen, porque, por ejemplo, en India existen miles de grupos religiosos que tienen que ver con espiritismo, con santería, con encantamientos, con hechicerías y con una serie de acciones en las que ellos buscan desarrollo y buscan también salvación o reencarnación mediante las obras, Tomando entonces ya, dejando esta base, tomando esta base, entonces el propósito de esta lección es conocer el significado de sotairología o soteriología. Vamos a conocer el significado, mencionar también entonces acerca de el significado correcto según las Sagradas Escrituras, y observar también escrituras que nos dan el significado correcto y que nos dicen para qué es que es de provecho este tema de
soteriología. Soteriología. Muy bien. Tenemos una base en las Sagradas Escrituras, de las cuales usted ya las ha de recordar, porque la revelación de Jesús o del Cristo en su nacimiento se comenzó a declarar acerca de él, que él era hijo de Dios, que era también el santo de Dios, santo en el sentido de consagrado o apartado para funciones como, por ejemplo, según la Escritura y en el libro de el profeta Malaquías, como el profeta Elías, mencionó y se confirma en Mateo 1:23, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice que a José le dieron instrucciones de conservar virgen a María o Miriam hasta que diera a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. En Lucas se dice que el ángel le dijo que le llamara por nombre Jesús, porque en Mateo 1:21, porque dijo, él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el nombre que en el Antiguo Testamento los estudiosos relacionan con el nombre de Josué en español, que en el hebreo el nombre de Josué se refiere o nos habla en un sentido como hoy escuchamos en algunas ocasiones, que Josué nos habla de ese nombre que se pronuncia como Yeshua, que algunos lo complementan diciendo Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo en nuestro lenguaje español. Así que desde el Antiguo Testamento también el nombre de Josué o Yeshua es el nombre que describe lo siguiente. Sí se refiere a salvación, pero se refiere al carácter y al ministerio. En el caso de Josué, pues es un nombre que describe su carácter haciendo referencia del significado. Josué, que es un compuesto del hebreo que significa Jehová salvó, o Jehová es salvación. Y la palabra salvación implica liberación, implica ayuda, implica socorro, e implica también salud, e implica victoria. Mire qué hermoso y qué bonito el significado de lo que es ahora en el Nuevo Testamento, que si se habló de Jesús como Yeshua, refiriéndose al Hijo de Dios como gobernante, según el libro del profeta también. Tenemos en Miqueas, donde dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá o de ti se manifestará un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces la palabra salvación, soteriología, que se refiere a salvación, pero que también hace referencia al medio de salvación. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo hace referencia de que es Dios el que está también concediendo, enviando la salvación y enviando al Salvador. En esta manera también por eso es que cuando dice que en las palabras del profeta, la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, que es Emmanuel, pero que también como Yeshua, el cual significa el Jehová salva. Entonces hay una relación donde es Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo declarando que la salvación es de Dios. Muy bien. Entonces usted ve que el concepto de la salvación pues no es tan sencillo y que un estudio en una forma también detallada pues se nos amplía el conocimiento, abre más nuestros ojos, enriquece más nuestro corazón y así pues también
nosotros tendremos la oportunidad de ampliar, así como hacíamos referencia de Apolos, bien instruidos, aunque Apolos no lo sabía todo, pero ya se describe que tenía esa característica. Sin embargo, Apolos participó de la ayuda de Aquilas y Priscila, quienes les explicaron más completamente el camino del Señor. Entonces, hace algún tiempo que platicaba yo con una persona y le estaba haciendo yo referencia de este trabajo de estas enseñanzas que hemos estado compartiendo en todo este tiempo de cuarentena, y rápidamente me contesta y me dice: la verdad, yo no creo mucho en lo que son los institutos y las universidades que de teología, así con ese desprecio. Entonces yo le dije: ¿cuál es la razón? Es que aquí todo está escrito. Bueno, pero aquí está todo escrito, sin embargo necesitamos que haya apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas que nos capaciten. Y nos capacitan dando una explicación y una interpretación correcta en las Escrituras. Le dije: ¿por qué no se estima? Y la realidad es que, pienso yo, es un resultado de ese menosprecio, de esa falta de valor y a veces de malos comentarios en las instituciones de estudio, en donde creo que la intención es instruir, promover la lectura, promover la investigación, el conocimiento de las palabras, el ver y relacionar textos con sus contextos y toda esa bendición. Claramente que hasta nuestro lenguaje va cambiando, pero también nosotros aprendemos que hay que saber utilizar el lenguaje apropiado de acuerdo a las personas a quienes les estamos compartiendo, ¿verdad? Porque si no, también, aunque conocemos mucho, tendríamos la dificultad de usar un lenguaje que pudiera ayudar a entender al oyente. Muy bien. Entonces quiero que diga conmigo soteriología. Si usted quiere utilizar una expresión más cercana a lo que es el lenguaje original, es soteriología. Soteriología. Muy bien. Entonces se establece ya una base de que la salvación se menciona desde el principio de lo que es los evangelios, y que esta salvación significa que es una salvación de Dios y que la salvación es por medio de una persona que se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, en el cual se hace una relación de que Dios con nosotros, proveyendo y dando la revelación de esta salvación, y que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Enseguida se confirma en el Evangelio de Lucas también otra vez la salvación y el medio de salvación, la persona que Dios estableció, el único por el cual los hombres pueden ser salvos. En Lucas capítulo 2 se habla cosas tan interesantes, y otra vez quiero decirle que aquí dice que en Lucas capítulo 1 versículo 67 dice que Zacarías, el padre de Juan, quien vino a ser el profeta, la voz que clama en el desierto y que estaba anunciando la gloria del Señor en la persona de Jesucristo, dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, lo repito, lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó diciendo. Una de las cosas es que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. Y cuando acá habla aquí acerca de el cuerno de salvación, el cuerno es un símbolo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que esto significa
que el cuerno de salvación o un poderoso Salvador fue declarado por Zacarías, pero profetizando lleno del Espíritu Santo. Entonces, nadie puede negar que también el Espíritu Santo declaró, reveló, inspiró lo relacionado con la salvación y lo relacionado con Jesucristo como un poderoso Salvador. En segundo lugar, se dice de qué es que el poderoso Salvador viene a salvar. Entonces dice en el versículo 74, bueno, el versículo 68, que habla de redención, es liberación o redención para su pueblo, y habla de la nación de Israel. Pero dice también entonces que esta salvación se refiere al hecho de que en el versículo 77 dice que también por sus santos profetas anunció desde tiempos antiguos que el Señor estaría dando salvación de los enemigos de Israel. Entonces, recuerde que la persona de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo se dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La condición del hombre en pecado por el pecado que se introdujo desde Adán, y con el pecado la muerte a todos los hombres. Pero también se habla de salvación, de condiciones, y decíamos al principio de esta enseñanza, que la palabra salvación se refiere a la ayuda, al auxilio, a la victoria, a la salud, a la libertad de personas en condiciones de enfermedad, de aflicciones, de temores, de tormentos, vamos a decir, de derrotas, de pobreza, de angustia, de tristeza, etc. Y aquí se habla entonces de que el poderoso salvación en el plan de Dios salva de condiciones, porque se profetizó desde el Antiguo Testamento que el Señor iba a salvar a la nación de Israel de sus enemigos para que les sirvieran sin temor. Además, también se dice que en el versículo 77, refiriéndose el profeta Zacarías, todavía hablando lleno del Espíritu Santo, señalando a su hijo, a Juan, dice que él iba a ir delante del Señor para preparar sus caminos y para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación para el perdón de los pecados. Entonces, Juan es el tipo también de los ministros de la palabra que también anunciamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, porque entonces esto ya nos hace comprender un poquito más nuevamente lo que es la soteriología, que es el estudio detallado, la investigación de lo que es un tema como este de la salvación, que es tan profundo, tan amplio, tan importante, y que nuevamente yo le puedo decir que hay personas que en cierta forma dirían, bueno, pero yo ya soy salvo, ¿verdad? Yo ya creí en Jesucristo. Tendremos la oportunidad de encontrar todavía muchas personas que no saben que hay una salvación, no saben que Dios es el autor de la salvación, no han entendido que solamente pueden ser salvos cuando ellos creen que Jesucristo es el único medio de salvación, porque Él entregó su vida, derramó su sangre como un pago por el precio de nuestra salvación. Sin embargo, es nuestra tarea, es esa comisión, para los que ya vamos entendiendo, que tendremos la oportunidad de hablar con valor y con confianza, porque todavía hay muchos que el Señor tiene escogidos para ser salvos o para que sean salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, en el libro de los Hechos se establece, y este mensaje en base también a la comisión que comenzaron a desarrollar los primeros apóstoles, dice en el libro de los Hechos capítulo 4 y el versículo 12, dice que Pedro y Juan, después de que fueron liberados de la cárcel, amenazados de que no siguieran enseñando más en el nombre de Jesucristo,
los amenazaron y les dijeron que no siguieran enseñando más en el nombre de Jesús. Bueno, ellos fueron obedientes a Dios, llegaron a la iglesia, les dieron testimonio de lo que había acontecido, oraron, le pidieron a Dios la confianza y el valor para continuar con esa tarea, con ese mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 4, en el versículo 12 se establece que aunque hubo quienes rechazaron a Jesús en ese tiempo, entonces dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuevamente, lo que se estableció por palabra de los profetas desde el Antiguo Testamento, lo que se confirmó en el tiempo del nacimiento y también de la presentación de Jesús en su infancia en el templo, y que se confirma su poder, su gobierno y también su carácter de Salvador, lo que se declaró. Entonces ahora los apóstoles continúan dando ese testimonio, cumpliendo así el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento que les entregó antes de ser levantado al cielo y ocupar el lugar que el Señor le asignó, diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo la planta de tus pies. Entonces, los apóstoles nos enseñan y nos confirman cómo esta salvación implica el mensaje: en ningún otro hay salvación. Y si usted piensa, se detiene un momentito, piensa en las personas que usted se ha encontrado y que dicen: yo necesito salvación, ya soy salvo, ¿verdad? Yo he creído desde niño, o yo no creo que el cristianismo sea el único medio para ser salvos, ¿verdad? Hay personas que dicen: yo no soy mala gente, yo hago buenas obras, y es que ellos les han enseñado que la salvación se obtiene por otros medios, por otras acciones. Sin embargo, el mensaje bíblico, el mensaje sagrado y el mensaje de los hombres santos nos enseña que debemos nosotros también de proclamar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué produce la salvación? Cuando una persona ha creído con todo su corazón, cuando una persona ha recibido la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de Jesucristo como Señor y Salvador. Es algo semejante de una manera muy general. Recuerde que en Éxodo capítulo 15 se declara cuando la nación de Israel fueron salvos, fueron sacados, rescatados, liberados de la nación de Egipto y de Faraón y de su imperio y de su poder y de sus ejércitos. Cuando ellos salieron, cruzaron el mar Rojo, y dice que entonces, ¿qué sucedió? Y esto es algo también pues muy maravilloso, porque dice que ellos comenzaron a expresar cantos en donde declararon las virtudes de Dios como el Salvador de Israel. La salvación produce una libertad que entonces hace que nuestro ser interior rebose de alegría, de regocijo, y que comencemos a participar cantando cantos al Señor nuestro Dios. Se agregan los himnos, se alegran los salmos, y a veces se alegran las expresiones o declaraciones en un buen tono musical, o en un tono musical quizás desafío, bueno, pues no muy bueno, pero le cantamos al Señor, porque eso produce un estado de salvación que causa el Señor nuestro Dios para los que le creemos. Mateo 16, 17 al 18, ¿qué produce la salvación? Que tenemos o contamos con la revelación de quién es Jesucristo. El Señor Jesucristo preguntando a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos comenzaron a dar algunas interpretaciones, y el Señor les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y el Señor le confirmó diciendo, bienaventurado Pedro, etc. Entonces la salvación, un estado de salvación, una condición de salvación para los que hemos creído en Jesucristo por la gracia de Dios, nos concede conocer a Jesús, no por conocimiento de humana naturaleza, mucho menos por la religiosidad que existe o que nos rodeó, o si no le rodeó a usted la religiosidad, pues de todas maneras lo que sucede y el estado en que quedamos nosotros cuando tenemos el regalo de salvación es que tenemos conocimiento por revelación de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no es religión, ya no es repetición de palabras aprendidas, sino es la convicción del conocimiento de Jesucristo que nos hace hablar con seguridad. También Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que al haber creído en el evangelio de la salvación que es por fe en Jesucristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y otra vez en la salvación participan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así también hacemos referencia cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Después en Mateo 28 dice, y todo aquel que creyere, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en soteriología, en el estudio detallado de salvación, encontramos que el Padre es el que concede el medio de la salvación. Que todo aquel que cree en Jesucristo, quien pagó el precio por nuestra salvación, es salvo, según la justicia de Dios. Y que el Espíritu Santo es también el que nos convence de pecado, pero al mismo tiempo la condición de los que somos partícipes de una salvación tan grande es que somos sellados con el Espíritu Santo. El sello significa que tenemos la señal de que pertenecemos al Señor nuestro Dios. Bueno, Efesios 2 capítulo 8 confirma pues que no es por obras la salvación, sino es por la gracia de Dios. Es un regalo gratuito para que nadie se gloríe, pero sí para que en la condición y el beneficio de esta salvación le demos gloria a Dios y honremos a Jesucristo y honremos al Espíritu Santo. Cuando vamos a ver esta parte final. ¿Qué dice la Escritura acerca de la salvación? En primer lugar, según en Hebreos, hay dos cosas que le quiero mencionar para terminar un poquito lo que es este breve estudio, pero la idea es que usted tenga el conocimiento de fundamentos firmes, poquito amplios, pero también tendrá la oportunidad de estudiar un poco más estos temas. Cuando el autor de la carta a los Hebreos habla de la salvación, dice, si la palabra, Hebreos 2, versículo 2, si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí encuentra usted la frase, una salvación tan grande. Y en relación a si la descuidamos, si se descuida esta salvación tan grande, se puede dirigir nuestra conducta o alguien la puede dirigir a una condición de transgresión y de desobediencia. Por eso anteriormente dice, toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Y después hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, a nosotros se nos enseña que la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no la debemos de descuidar. Porque si la descuidamos, vamos a tomar pensamientos y declaraciones de personas que toman en poco la salvación, que para ellos no es muy importante la salvación o que han creído que como ellos ya recibieron el regalo de la salvación, pues no necesitan ser religiosos, no necesitan ser fanáticos, no necesitan estar tanto en la iglesia. Hay muchas cosas que dicen semejantes a estas. Y entonces ahí manifiestan que la salvación, como no es
tan importante como Jesús lo hizo, y que Él lo hizo. Pero de pronto usted encuentra, y yo encuentro que dice la Biblia, pero no debemos de descuidar. No la debemos de descuidar. Entonces, porque es una salvación tan grande, grande en valor, grande en lo que es sabiduría, grande en la ejecución, grande en el plan de Dios, grande en la obra de nuestro Señor Jesucristo, grande en el testimonio del Espíritu Santo, no debemos de descuidarla. Porque si se descuida, entonces dice la Escritura, puede haber transgresión y desobediencia y va a haber una justa retribución. ¿Qué retribución? Solamente el Señor sabe. Nos corrige, nos disciplina, nos habla por sueño, nos habla de la necedad, nos habla del pecado, nos habla de una conducta desordenada, etc. Porque a veces se descuida. Finalmente, esta parte de que el apóstol Pablo escribe en Filipenses, se la voy a mencionar para terminar, esta parte que es muy, muy significativa, Filipenses capítulo 2, y que nos habla qué hacer con esta salvación tan grande. Ahora agregamos que es una salvación tan grande que no debemos de descuidar, pero hay otra cosa que dijo el apóstol Pablo que debemos de hacer. Filipenses 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. En el contexto dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para lo que a Él le agrada. Entonces hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tachas, sin errores, en medio de una generación torcida y perversa, y en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Entonces, el consejo que nos enseña qué hacemos con esta salvación tan grande, segundo, es que nos ocupemos en nuestra salvación. Y le voy a leer algunas versiones que nos ayudan a entender en un lenguaje lo que significa esto. La versión Jerusalén dice, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. Entonces, ocuparse es un accionar. No es un accionar que nos va a hacer a nosotros ganarnos la salvación. No. La salvación es por fe y por la obra de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ustedes trabajen. En el contexto era, no la descuiden. Entonces, yo tengo que saber qué hacer para no descuidar, sino para accionar y preservar y guardar y apreciar y compartir esta salvación. Entonces, la versión Dios habla hoy, en lo que ya es un lenguaje más sencillo, ocúpense de vuestra salvación con profunda reverencia. Y aquí usted piense, ¿qué sucede entonces con aquellas personas que dicen, bueno, pues yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo? Pero, y su vida, y su conducta, y pensar en el servicio a Dios, pensar en congregarse, pensar en servir a... Ustedes no quieren ser fanáticos, no quieren ser religiosos, y adoptan una forma de apreciar la salvación y vivir una vida como van ellos acomodándose. Entonces, esta salvación dice, ocúpense con profunda reverencia, con mucho respeto. Así entonces entendemos por qué en Hebreos dice una salvación tan grande en valor. La Biblia en el lenguaje todavía más sencillo dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Dedíquense a entender y a conocer lo que significa ser salvados por Dios. ¿No le parece entonces que este es un motivo como para decir realmente soteriología o soteriología? Es la ciencia que nos enseña también a dedicarnos, a ocuparnos en la lectura, en el estudio, para llegar a entender lo que significa el ser salvos por Dios. Para mí, sí,
Y eso es el trabajo que debemos de hacer para no descuidar esta salvación tan grande. Vamos a concluir diciendo entonces que en el contexto, esta salvación que implica que yo debo de tener cuidado y un accionar para no apartarme, para no menospreciarla, para no cambiar su sentido, es en el contexto que en esta ocupación Dios mismo es quien obra en nosotros y que consiste en hacer todas las cosas sin murmuraciones, ni discusiones, ni errores de carácter en medio de una generación torcida y sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pero también dice, y también les digo, regocíjense y compartan el gozo conmigo. Entonces, terminamos diciendo, soteriología o soteriología es la ciencia o es el estudio o es la investigación del tema relacionado con la salvación. Dios es el autor de la salvación, Jesús es el que salva de pecados, el Espíritu Santo es el sello de aquellos que hemos creído en el Evangelio que por medio del cual se nos anunció esta salvación, pero debemos de apreciar tanto para no descuidar y debemos de ocuparnos en el conocer qué significa esta salvación de Dios. No porque no lo sepa, pero recuerde, ser bien instruidos nos hace también hablar mejor y declarar mejor esta salvación, de manera que Dios se agrade y Jesucristo sea presentado como el único por el cual la persona puede ser salva del pecado y salvada de condiciones de daño moral, físico o espiritual. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Les recuerdo, continuamos el próximo martes con esta serie de enseñanzas. Invite a alguien que esté interesado en conocer aspectos de estudio un poquito más amplio y pues nos miramos el próximo martes si Dios lo permite. Bendiciones.